marcado la pauta, son justamente las que quiero conversar con nuestra invitada Andrea Díaz, ministra del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias. Bueno, soy jueza de garantía. Jueza de garantía. Del Cuarto de Garantía. Muchas gracias por la invitación, Ignacia. Siempre es bueno poder comunicar a la sociedad cuál es el rol, el trabajo y la función que hemos desempeñado en este periodo los tribunales de garantía. Andrea, para comenzar esta interesante entrevista me gustaría partir por lo global. ¿Cómo funcionan los juzgados de garantía y sobre todo en una etapa de contingencia como la que estamos viviendo? Bueno, los tribunales de garantía siempre hemos funcionado de la misma forma, es decir, garantizando todos los derechos de todos los intervinientes. En este proceso, si bien ha aumentado el número de detenidos, estamos hablando de 26.126 detenidos desde el 18 de octubre hasta el día 11 de noviembre, los tribunales hemos funcionado bastante bien, hemos dado respuesta a la sociedad, más aún en este periodo de contingencia. Hemos trabajado a cabalidad, tomando todas las audiencias de control de detención, hemos abierto más salas, pero sí hemos dado respuesta a la sociedad. Usted me comenta que son 26.000 personas las detenidas. Nosotros tenemos información que son 1.200 las que se encontrarían en prisión preventiva. ¿Cómo se reacciona a este número que es sumamente elevado para ir dando la cobertura que necesita caso por caso? Bueno, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema mientras dura la investigación es precisamente la prisión preventiva. Esa medida tiene que ser solicitada, en este caso, por el Ministerio Público, eventualmente por la parte querellante, y en definitiva, respecto en este mismo periodo, el Ministerio Público ha solicitado 1.716 causas esta medida cautelar de prisión preventiva. Y a nivel nacional se accedió en un 81,3% de los casos, es decir, 1.400 causas donde los imputados quedan en prisión preventiva, la medida más gravosa que existe en nuestro sistema. Por eso, en definitiva, se ha accedido a nivel nacional a este porcentaje, que en definitiva corresponde a los parámetros normales en un periodo normal. Me refiero a este periodo que señalé entre el 18 de octubre y el 11 de noviembre. Ahora, para decretar la prisión preventiva se requieren ciertos parámetros, para decirlo en forma sencilla. En definitiva, se tienen que acreditar antecedentes que den cuenta de la existencia del delito y también antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación como autor, cómplice o encubridor. En estos casos, donde los tribunales han ponderado debidamente la existencia de estos supuestos y también la necesidad de cautela, se ha accedido a la petición del Ministerio Público decretando la prisión preventiva respecto a estos imputados como corresponde. Ahora, usted me menciona que son cerca de 26.000 personas detenidas a lo largo de todo Chile, pero ¿cómo se le da la cobertura caso por caso, considerando que ya hay muchas otras causas pendientes? ¿Qué pasa con esas otras causas? Bueno, en definitiva, los tribunales de garantía conocemos una causa desde la audiencia de control de detención, por regla general, ¿verdad? Es ahí donde una persona es puesta a disposición del tribunal y el tribunal debe ponderar si efectivamente esa persona está bien detenida, es decir, si se cumplen los parámetros para que haya sido puesta a disposición del tribunal en calidad de detenida. Esta es la primera intervención en el proceso respecto de los jueces de garantía y en tal caso, en un periodo normal existe aproximadamente un 0,8 en cuanto al porcentaje de declaraciones de ilegalidad de detención. 0,8 claro. de todos los detenidos que han tenido en esta contingencia. No, perdón, 0,8. No, 0,8 en periodo normal. En este periodo de contingencia, en definitiva, ha aumentado. A nivel nacional estamos hablando de un 4,2% aproximadamente. Es alta la cifra que aumentó. Yo no considero que sea tan elevada, considerando en primer término la etapa de contingencia, el número de detenciones y también
los delitos por los cuales en definitiva las personas han pasado a control de detención. No lo considero tan elevado. De todas maneras estamos hablando de un periodo especial de contingencia y solo en este periodo, que en definitiva es menos de un mes. Ahora, para entender, para quienes no conocemos bien cómo funciona desde adentro esta institución, ustedes han tenido que aumentar, por ejemplo, sus horas de productividad, tener turnos de contingencia, en el fondo, me imagino que en la madrugada se saben de estas detenciones que han sido sumamente numerosas por saqueo. ¿Cómo se han distribuido para tratar de no dejar de darle cobertura a los otros hechos que ya eran sumamente importantes? Bueno, nosotros como tribunales de garantía tenemos que funcionar. Siempre hemos funcionado. Estamos en un Estado de Derecho y es lo que se espera en definitiva del Poder Judicial. Generalmente en audiencias de control de detención tenemos jueces asignados por turnos y en definitiva han funcionado todas las salas, es decir, las 15 salas han funcionado a cabalidad respecto de las audiencias de control de detención. Estamos bien organizados, en definitiva cada tribunal ha organizado la forma de tomar las audiencias, ha dado cobertura y lo más importante es que se ha dado respuesta a la sociedad en este periodo. El Poder Judicial ha funcionado, los tribunales de garantía hemos funcionado debo manifestar que hace unos pocos días atrás, hace 2 días en Quito, en definitiva, el comisionado, señor Luis Vargas, destacó precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó la labor de los tribunales de garantía, porque precisamente hemos dado respuesta a los requerimientos de la sociedad en este periodo. Claro, que es considerando que ha aumentado sumamente la tarea para ustedes. Ahora, un caso que ha sido sumamente emblemático es el de Roberto Campos, este profesor de 35 años que fue detenido por haber... Sabemos que creó una infracción al recibir daños a este torniquete del metro, pero su rostro y su nombre fue bien emblemático, ya que fue detenido en una cárcel de máxima seguridad, algo que para muchos fue considerado como desproporcionado. ¿Cómo funciona el tema de las cautelares en este tipo de casos? Bueno, específicamente en este caso en particular como en otros, donde se ha decretado la prisión preventiva, él efectivamente fue formalizado por daños calificados. Efectivamente, por la pena, en definitiva se cumplen los parámetros para haber decretado la prisión preventiva a su respecto. En definitiva, esta persona se encuentra privada de libertad. Eso no significa que la causa haya terminado, es una medida cautelar mientras dure la investigación. Es decir, una vez formalizada la investigación, que es aquella comunicación que efectúa el Ministerio Público ante el juez de garantía y le informa al imputado cuáles son los hechos que están siendo investigados y a partir de esa formalización, en definitiva, se pueden discutir medidas cautelares. En este caso, bien, el tribunal consideró que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando especialmente la gravedad de la pena asignada al delito, la forma particular de su comisión, razón por la cual en este caso se decretó la prisión preventiva por estimar lo que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, eso implica que el proceso continúa. Se fijó un plazo de investigación y en su oportunidad se ponderará si esta persona en definitiva es culpable o inocente en un juicio oral público y contradictorio. Claro, a pesar de ser una medida cautelar, llama la atención que sea en una cárcel de máxima seguridad. ¿Esto responde a que realmente se le considera como una persona de alto riesgo dentro de su detención o simplemente porque no hay espacio en el resto de las cárceles? No, efectivamente, si hay espacio, me imagino que en este caso en particular fue la opción, quizás también un resguardo del propio imputado. En realidad desconozco si esta medida fue adoptada por petición de su defensa o por el propio imputado, pero en ningún caso implica que es un castigo ingresarlo a una cárcel de máxima o de alta seguridad. En tales recintos los imputados se encuentran muchas veces
en forma única en una celda o acompañados por otro imputado, y en estos casos, en definitiva, se resguarda la integridad del propio imputado, tendría la connotación pública que tiene el delito en materia de la formalización para su debida protección. En ningún caso es un castigo. Ahora, pareciera que la gente, la ciudadanía que ha estado sumamente atenta, crea su propia opinión al respecto de cuál es la dimensión que se le da entre una causa y otra con estas medidas cautelares. Por ejemplo, teniendo en consideración que hay casos en los que se han entregado y se les ha solicitado a las personas que tengan, por ejemplo, clases de ética versus otros que están en esta cárcel de máxima seguridad. O también como un cliché, ya que suena a estos vendedores ambulantes que se les da también prisión. Bueno, nosotros como jueces de garantía lo que tenemos que hacer es aplicar las leyes. Los tribunales, en definitiva, hablamos, aunque suene un poco cliché la frase, a través de nuestras resoluciones. Cuando se han dado clases de ética, en definitiva, ya sea por salidas alternativas, precisamente es porque se pidió fundamentalmente por el Ministerio Público como unas condiciones de la suspensión condicional, lo que también procedería eventualmente en caso de cualquier imputado que no tenga antecedentes penales, que la pena en definitiva no sobrepase los 3 años de privación de libertad y que no tenga otra suspensión vigente. En estos casos, en definitiva, se podría suspender eventualmente el procedimiento e imponer la condición como la que usted acaba de señalar. Sin embargo, yo no me puedo hacer cargo de lo que considera la sociedad respecto de cada uno de estos delitos, por cuanto los jueces de garantía estamos llamados a aplicar la ley y efectivamente es lo que hacemos. Respecto de cada delito, nosotros aplicamos lo que la ley nos obliga, en definitiva, ya sea como pena, y si en casos determinados procede una suspensión condicional, también vamos a aplicar en cumplimiento de nuestro deber como jueces de garantía. Estamos hablando con Andrea Díaz, jueza de garantía. La última pregunta con respecto al profesor. Muchas personas se han hecho la opinión de que cuando hay casos tan emblemáticos se busca dar una condena, aunque sea preventiva, que sea ejemplificadora para así evitar que se vuelva a repetir esto, algo así como una señal. ¿Cree usted que efectivamente sucede y que puede haber sido el caso del profesor? Bueno, en definitiva, no es una intención del Poder Judicial dar casos ejemplificadores. En definitiva, en este caso se ponderó efectivamente que esta persona era un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en definitiva, se hizo saber a la sociedad, porque las audiencias sabemos que son públicas, esta medida cautelar más intensa que existe en nuestro sistema. Andrea, yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de ver un video que se ha viralizado justamente el día de hoy y que no lo vamos a mostrar ya que es sumamente fuerte, además de contener la identidad de menores de edad. Justamente lo que se ha cuestionado ha sido eso, me refiero a un video que se grabó anoche en Villa Alemana, donde se registra la detención de 5 menores de edad. Estamos hablando incluso de un niño que tenía 10 años y 2 que tenían 14 años también. ¿Cómo funciona el sistema con los menores de edad? Bueno, obviamente el sistema que se establece en la ley 20.084 respecto de los adolescentes es diverso al que se establece en relación a un adulto. Se establecen requisitos de procedencia respecto a las medidas cautelares, que en definitiva son más exigentes en relación a los adolescentes. Por ejemplo, en caso de la prisión preventiva, que para los adolescentes se llama internación provisoria, se establece que además debe ser proporcional, de acuerdo a una eventual prognosis de pena, y necesaria. Es decir, que medidas menos intensas sean insuficientes para proteger, en este caso, a la sociedad. Ahora, el rol de los jueces de garantía en este periodo, en definitiva, también en relación a los menores de edad, consiste en definitiva, hacer aplicación a lo que establece el artículo 95 del Código Procesal Penal. En este, como en muchos casos, donde se ha requerido la presencia de los tribunales de garantía, estamos completamente coordinados y podemos constituirnos en las comisarías para los efectos de verificar la condición en la que se encuentra privada de libertad una persona determinada, sea adolescente, en este caso, o adulto,
y en definitiva ver en qué condiciones se encuentra además esa persona, y se puede disponer en muchos casos medidas pertinentes si es necesario, por ejemplo la libertad de adoptar otra medida conducente. Es una atribución que nuestro Código Procesal Penal otorga a los jueces de garantía y que en este periodo me consta que sí se ha cumplido, porque varios tribunales han acudido, como en estos casos, a las comisarías para los efectos de poder asegurar las garantías de todos los intervinientes, en este caso de los imputados, y adoptar todas las medidas que sean suficientes para proteger, en este caso, a los imputados. ¿Tuvo usted la posibilidad de ver el video? No lo he visto. Bueno, en este video se muestra a un niño sumamente afectado. La verdad es que incluso los adultos alrededor también rompen en llanto al ver la desesperación de este menor, porque habían detenido a sus amigos y también a su hermano. Estamos hablando de que solo 2 personas de estos 5 tenían 14 años, pero el resto incluso había uno que tenía 10 años. ¿Usted cree que corresponde por parte de Carabineros, y cuál es el protocolo que se tiene que hacer independiente a que la justicia determine que se puede hacer con mayores de 14? ¿Cuál es el criterio? Bueno, en definitiva, respecto de la labor de Carabineros, le corresponde al Poder Ejecutivo dar las directrices necesarias para que estas eventuales vulneraciones no se produzcan. Nosotros como jueces de garantía tenemos que ceñirnos al caso en particular cuando se requiere nuestra presencia. Y en tal caso vuelvo a lo que ya habíamos conversado respecto a la audiencia de control de detención en relación a los adolescentes que podrían ser controlados en sede de garantía, ¿verdad?, entre 14 y 18 años, y en tal caso, lo primero en la audiencia de control de detención es verificar si se cumplen los parámetros para estimar que esa detención fue ajustada a derecho. Bueno, para poder tener toda la información es necesario que nosotros comentemos que Carabineros entregó un comunicado para aclarar cómo fue esta detención, pero antes también queremos leer el tuit del diputado Diego Ibáñez, donde él manifiesta su descontento y dice: Villa Alemana, las 2 niñas de 14 años quedan en libertad. Una niña presenta lesión en su cara por golpe de puño, constatado, 60 días de investigación. Basta de vulnerar derechos de la niñez, nuestro equipo a disposición. Un abrazo gigante a la familia y no las dejaremos solas. ¿Cómo funcionan los tribunales de garantía cuando la autoridad ha cometido excesos? Nuestro resorte es precisamente, en definitiva, ponderar la legalidad de la detención, en este caso en particular. Posteriormente viene la formalización de la investigación y medidas cautelares. En este caso se fijó un plazo de investigación y en definitiva debe, con todas las pruebas en su oportunidad, ponderarse si existe algún tipo de responsabilidad respecto de estos adolescentes y dictar la sanción o imponer la sanción más idónea en relación a nuestros adolescentes. En muchos casos me tocó también controlar en este periodo de estado de excepción la detención y también ante el tribunal se pueden efectuar las denuncias correspondientes y se tendrá que remitir a la fiscalía que corresponda. Estamos hablando con Andrea Muñoz, jueza de garantía del 4º Juzgado de Garantía, y quería preguntarle cuál es el análisis que usted hace de la contingencia, pero desde su vereda, porque la verdad es que es sumamente interesante. Nosotros sabemos lo que hacen en el fondo estos juzgados, pero ¿cómo funcionan desde adentro? Bueno, en este periodo de contingencia los tribunales hemos funcionado con normalidad, hemos dado la respuesta requerida a la sociedad cuando se ha solicitado nuestra intervención. Tenemos a una persona frente a nosotros que viene en calidad de imputada. En definitiva, debemos en ese momento aplicar el procedimiento procesal penal, vulnerar por las garantías de todos los intervinientes. Esto no solamente respecto al imputado, sino también de la víctima. Y en definitiva, yo creo que es loable el trabajo que hemos hecho como jueces de garantía en este periodo. Le hemos dado una respuesta a la sociedad cuando se ha solicitado nuestra intervención. En definitiva, estamos en un Estado de Derecho y tenemos que cumplir con nuestras funciones y es lo que hemos hecho. Bueno, es lo que espera la ciudadanía también, considerando la cantidad
de investigaciones que se van a tener que realizar, sabemos detenciones ilegales y vamos a estar atentos también para saber cómo se va desenvolviendo todo eso. Queremos darle muchas gracias, sabemos que está con mucho trabajo, con muy poco tiempo. De todas formas vamos a seguir en contacto para saber cómo va evolucionando todo este tema. Sí, claro, a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y conversando también de estos temas que son sumamente importantes.